En esta ocasión vamos a ver las prestaciones de seguridad social, las cuales es obligación de los patrones y los trabajadores pagar. Vamos a ver cuál es el cálculo que se lleva a cabo para efectos de determinar las cuotas en las cuales incurre con motivo de la relación obrero-patronal existente. Los plazos para pagarlas vamos a encontrar que son de 3 tipos, dependiendo del tipo de cuotas. Más adelante vamos a ver que tenemos hasta 10 tipos de cuotas de las que hay que pagar, las cuales en algunos casos se pagan por mes, por bimestre o lo que son los capitales constitutivos. Referente a los pagos mensuales, esos se van a efectuar a más tardar el día 17 del mes siguiente al cual hayan sido su vencimiento. Las bimestrales van a ser el día 17 del mes siguiente al último mes del bimestre que se trate. Por ejemplo, los de enero y febrero lo vamos a pagar al más tardar el 17 de marzo. En el caso de los capitales constitutivos, que son las infracciones que tienen que pagar tanto patrones como trabajadores que incurran en alguna irregularidad que para efectos del seguro social es motivo de una sanción, esas se deben de pagar al menos 15 días después, contados a partir de la fecha de notificación. Para estos efectos vamos a encontrar que hay 3 distintas bases de cotización para el cálculo de las cuotas. La primera, que le vamos a llamar cuota fija. Esa se calcula en base a la UMA. La segunda, que es la cuota existente, se calcula en base a una diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces el importe de la UMA. Y la otra, de manera general, va a ser todas las demás cuotas que se calculan en base al salario base de cotización que tenga el trabajador en el momento de su pago. Para esos efectos, antes de entrar de lleno a lo que es el cálculo, vamos a ver en qué consisten los ausentismos e incapacidad. Se definen ausentismos el hecho de que el trabajador falte a laborar sin motivo alguno, es decir, no se presentó a trabajar, pero sin embargo no tiene un motivo de enfermedad que él pueda comprobar. En esos casos se le denomina ausentismo. Y las otras son las ausentismos pero con motivo de enfermedades. En ese sentido debe de existir un documento el cual es llamado incapacidad y que lo emite la autoridad, en este caso en las clínicas del Seguro Social se lo van a emitir al trabajador con motivo de una enfermedad o algún accidente de trabajo. Ahora, para efectos de determinar cuántos días va a cotizar el trabajador, si el trabajador laboró todos los días del mes, cotizaría los días completos. Por ejemplo, si estamos hablando del mes de enero, serían 31 días que tiene obligación de cotizar. Ahí vamos a disminuir los ausentismos que haya tenido o las incapacidades de acuerdo con la siguiente regla. Si la ausencia es menor a 8 días, que sean consecutivos o no, solamente se van a cotizar las ramas de enfermedad y maternidad y en el efecto del Infonavit podrán descontarse para el cálculo de los días laborados. ¿De qué se trata? Si las ausencias son mayores a 8 días, en este caso el patrón ya tiene la facilidad de que puede dar de baja a su trabajador y ya no seguiría cotizando. Pero sí tiene que presentar un aviso de baja con los correspondientes trámites laborales que haya lugar. Cuando las ausencias estén amparadas por una incapacidad que esté expedida por el Instituto Mexicano de Seguro Social, entonces no va a ser obligatorio cubrir las cuotas, excepto a lo que se refiere al ramo de retiro o al ramo del Infonavit. En las siguientes tablas
vamos a ver lo que son las tasas que establece para cada tipo de rama de seguro, y también les voy a presentar un resumen de lo que se refiere a los ausentismos e incapacidades que acabamos de comentar. Estas son cada una de las ramas de aseguramiento que tenemos nosotros como obligación de pagar. Les comentaba que son alrededor de 10 cuotas las que se tienen que pagar. La primera se denomina cuota fija, la cual consiste en que el patrón va a pagar un 20.4% sobre la base que calculemos. Más adelante vamos a ver cómo se calcula la base. El trabajador no tiene ninguna cuota a pagar y en total se pagan 20.40. También les anoto en esta tabla cuánto es lo que paga el Estado. Y vamos a ver qué tengo yo derecho a deducir de días que el trabajador haya faltado. Solamente en este caso de cuota fija puedo descontar incapacidad y el periodo de pago es mensual. La siguiente es la cuota adicional o excedente. En este caso sí, el patrón tiene que pagar 1.10 y el trabajador tiene que pagar 0.40. En total de la rama se paga 1.50 y puedo descontar incapacidad y el pago es mensual. Y así vamos a ver cada una de ellas cuánto es lo que le corresponde al patrón, cuánto al trabajador, al Estado y si puedo restar incapacidad o ausentismo. Es el caso del riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo es una cuota un poco especial porque no hay un porcentaje definido. El porcentaje va a depender mucho del grado de riesgo que se haya declarado ante el Seguro Social, el tipo de empresa que se trata. Por ejemplo, no es igual el grado de riesgo que le van a cobrar a una fábrica a lo que le van a cobrar a una empresa que tenga un servicio por ejemplo, de abogados, una empresa que se dedique a dar servicios de contaduría. Esas empresas normalmente tienen una cuota de grado de riesgo muy bajo y puede ser hasta el 15% dependiendo del riesgo que tengan los trabajadores. Esto consiste en que las cuotas que se cobren para efectos de riesgo de trabajo, el Seguro Social las ocupa para atender casos de accidentes, casos de pago de incapacidades que sean producto de algún accidente de trabajo, y por lo tanto las empresas que tienen mayor riesgo de que sus trabajadores asistan al Seguro Social por estas situaciones son las que van a pagar más. Y para efectos de qué puedo yo deducir, ahí sí me permiten ausentismos e incapacidad. Lo mismo para invalidez y vida y guardería, ausentismos e incapacidad. Recordemos que los ausentismos solamente se permiten en los primeros 8 días. A partir de ahí ya no lo pagaría, pero tengo que cumplir con el requisito de haber dado de baja a mi trabajador. Tenemos luego esas son las cuotas mensuales. Las siguientes son las bimestrales, que es la cuota de retiro, la cual es un 2% para el patrón, y aquí sí me permite solamente disminuir incapacidad. Esta cuota de retiro es la que se paga y el Seguro Social la transfiere a las AFORE porque es el fondo de retiro de los trabajadores. Tenemos la cuota de cesantía, 3.15 para el patrón, 1.125 para el trabajador. Esta me permite ausentismos e incapacidades con los mismos requisitos que ya quedaron precisados. Y al final tenemos una cuota que es estrictamente patronal, que es referente al Infonavit. Aunque al momento del pago la hacemos toda conjuntamente hacia el Seguro Social, esa cuota luego se transfiere a la cuenta del Infonavit y algún día se transfiere a nuestra cuenta personal, y si el trabajador no hizo uso de ellas por ningún crédito o algún préstamo que haya obtenido por parte del Infonavit,
el Infonavit tiene la obligación de regresárselo al trabajador con ciertos requisitos, que si es que el trabajador ya esté jubilado o haya cumplido 65 años de edad. Bien, esas son todas las cuotas que se pagan, los porcentajes. Vamos a pasar a la fase del cálculo. Primero, ¿cuál va a ser la fórmula para calcular mi cuota fija? La fórmula va a ser la UMA, que ya sabemos que la UMA es la unidad de medida y actualización que se usa en sustitución a que anteriormente se utilizaba el salario mínimo para efectos de todas estas medidas, y al publicarse desde el 2016 la UMA es la que se utiliza en sustitución del salario mínimo. Entonces, la cuota fija la voy a pagar multiplicando el importe de la UMA por los días que haya laborado el trabajador y lo voy a multiplicar por la prima de financiamiento, y esa va a ser mi cuota a pagar. Otra fórmula va a ser para el excedente. El excedente se calcula de la siguiente manera. El salario base de cotización voy a disminuirlo con el importe de 3 UMAs, y si la diferencia es mayor, es decir, que el salario base de cotización sea mayor a las 10 UMAs, esa diferencia lo voy a multiplicar por los días en que el trabajador haya laborado para efectos que yo determine mi base. Esa base la voy a multiplicar por la prima de financiamiento, y en esos momentos yo ya tengo mi cuota a pagar. La siguiente es la fórmula general con la que voy a pagar todas las demás, mis demás cotizaciones. La fórmula general es producto de multiplicar el salario base de cotización con los límites establecidos. Recuerden que para efectos del salario base de cotización tengo yo un límite mínimo que va a ser el salario mínimo y un máximo que son hasta el importe de 25 UMAs. Ya tengo determinado mi salario base de cotización. Ese salario lo voy a multiplicar por los días que el trabajador haya laborado en el mes o bimestre de que se trate. Lo voy a multiplicar por la prima de financiamiento y va a ser mi cuota a pagar. Entonces ahí tengo ya las 3 maneras de hacer los cálculos de las distintas cuotas que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con la primera. La primera es la cuota fija. Recordemos que la cuota fija es un porcentaje para el patrón de 20.40%. El trabajador no tiene ninguna cuota en este momento. Vamos a ver el caso del mes de marzo del año del 2020. Nuestra rama de cotización es la cuota fija. Tenemos el fundamento legal. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 106, fracción 1 de la Ley del Seguro Social. La fórmula para calcularlo, recuerden, es la UMA por los días a cotizar y por la prima de financiamiento. Tenemos el caso de 2 trabajadores. Un trabajador que tiene un salario base de cotización de 156.78 y otro trabajador que tiene un salario de 313.56. En estos momentos, esto solamente es un dato informativo, porque realmente no opera para efectos de mi cálculo. Lo que me interesa aquí es la UMA. Para el año de 2020, el valor de la UMA está expresado en 86.88. Entonces, dado como dice mi fórmula, multiplico el valor de la UMA por 31 días que tiene el mes de marzo, me da un importe de 2.693. Multiplico por mi prima de financiamiento, que es 20.40, y entonces la cuota a pagar va a ser de 542.43. Eso solamente lo va a pagar el patrón. El trabajador no tiene que pagar ninguna cuota más. Para el siguiente trabajador que tiene un salario base de cotización de 313.56, el cálculo es exactamente el mismo. Le va a dar un importe de 549
no entra en función cuánto sea su salario base de cotización. Entonces ahí tenemos el cálculo para efectos de mi primera rama de financiamiento. Vamos con la siguiente, la cuota adicional. En este caso de la cuota adicional, para el patrón tengo yo un importe de 1.10 y para el trabajador un importe de 0.40%. Está reglamentada en el artículo 106, fracción 2 de la Ley del Seguro Social. Y aquí mi fórmula es diferente. Vamos a decir, salario base de cotización menos el importe de 3 UMA por los días a cotizar por la prima de financiamiento. Pero en este caso ya tengo yo que hacer dos cálculos, porque voy a hacer uno para el patrón y otro para el trabajador. Entonces, el primer trabajador tiene un salario base de cotización de 156.78. Resto el importe de 3 UMAS, 86.88, recordemos, aquí lo tenemos, 86.88 por 3 nos da un importe de 260.64. 156.78 menos 260.64 nos va a dar una base de 0. ¿Por qué? Porque las 3 UMAS son mayores a mi salario base de cotización. Por lo tanto, para este trabajador no hay ninguna base y por lo tanto no hay ninguna cuota a pagar. Con el siguiente trabajador, que tiene un salario base de cotización de 313.56, resto 260.64, que es el valor de las 3 sumas, y aún así todavía tengo un excedente de 52.92. Ese importe de 52.92 lo multiplico por 31, porque son los días del mes de marzo, por 1.10, determino que el patrón tiene que pagar un importe de 18.05. Ese importe es el que va a pagar el patrón. ¿Qué pasa en el caso del trabajador? Mi base de cálculo sigue siendo la misma. Lo que cambia aquí es el importe de la prima, que va a ser de 0.40. Entonces determino 52.92, que es el excedente, por 31 días por 0.40%, y el trabajador tiene que pagar 6.56. Este importe de 6.56 al trabajador se lo tengo yo que ir reteniendo en cada nómina que le pague, ya sea semanal, quincenal o mensual, dependiendo como diga su contrato de que le tenga yo que pagar. Aún ya lo vimos en la tablita anterior donde exponíamos las cuotas. Aquí les pongo también la anotación de qué cosa es lo que puedo yo disminuir, y en este caso solamente son incapacidades. Tengo ya mi segunda fórmula de cálculo. Vamos con la tercera, que se llama prestaciones en dinero. Aquí ya cambia. Vemos el mes de marzo. El patrón tiene que pagar una prima de 0.70%. El trabajador una prima de 0.25%. Se llama prestaciones en dinero. Está reglamentada en el artículo 107 de la Ley del Seguro Social, y la fórmula para el cálculo, ya ahora sí estamos en la fórmula general, que va a ser el salario base de cotización con las limitantes que ya explicamos, por los días a cotizar, por la prima de que se trate. Caso del primer trabajador, él tiene un salario base de cotización de 156.78, lo multiplicamos por los 31 días, nos da una base de 4.860, multiplicamos por la prima de 0.70, y a ese trabajador el patrón tiene que pagar 34 pesos con 2 centavos. En el caso del trabajador, la base es la misma. Lo que varía aquí es la prima a pagar.
y sería 4.860.18 por 0.25%, que es la prima de financiamiento, y él tiene que pagar 12.15. Tenemos ya entonces la cuota para el patrón y la cuota para el trabajador. En el caso del otro trabajador que tiene un salario de 313.56, hacemos lo propio, no cambia las primas de financiamiento, y tenemos las cantidades a pagar tanto de patrón como trabajador. Bien, pues en este momento tenemos ya el ejemplo de los 3 tipos de cálculo que debemos de realizar. Las siguientes ramas que siguen trabajan ya de la misma manera. Tenemos así gastos médicos, que lo único que varía aquí es que la prima del patrón es de 1.05 y la prima que paga el trabajador es 0.375%. Ya no cambia, ya es la misma manera en que voy a ir haciendo el cálculo, aplicando la misma fórmula. Solamente tengo que ir checando el cambio de las primas de financiamiento, y si solamente puedo restar incapacidades o también puedo restar los ausentismos. Y así tenemos entonces riesgo de trabajo, suponiendo en este ejemplo que la empresa tiene un grado de riesgo de un 2.5%, tendríamos que aplicarlo a esos 2.5 sobre la base de cotización. En este caso, si nos damos cuenta, solamente hay un cálculo, que es para el patrón, porque el trabajador no paga ningún importe sobre el riesgo de trabajo. La siguiente tenemos invalidez y vida. Cambia también las primas de financiamiento, y este es uno de los casos que permite ausentismos y permite incapacidades. Guardería y prestaciones sociales solamente la paga el patrón, es un 1%. La fórmula para calcularlo sigue siendo la misma, la fórmula general. Retiro, ¿qué cosa es lo que cambia? Cambian dos situaciones. Primero, la prima solamente la paga el patrón y está pagando un 2%, el trabajador no paga nada. Pero recuerden que esta ya es de manera bimestral. Y si estamos hablando del periodo marzo-abril, vamos a contar cuántos días laboró el trabajador en el periodo de marzo y abril. Suponiendo que laboró todos los días, marzo tiene 31 días y abril tiene 30, por lo tanto son 61 días que va a cotizar. Entonces, multiplicamos nosotros el salario base de cotización por 61 y nos da una base de 9.553.58. Por el 2%, el patrón en este caso tiene que pagar 191.27. El caso del otro trabajador que tiene un salario más alto serían 382.54 lo que hay que pagar. Cesantía en edad avanzada y vejez también es bimestral, por lo tanto le aplica el mismo cálculo, solo que en este caso el trabajador sí tiene un importe a pagar y por lo tanto hacemos los dos cálculos: 3.15% para el patrón y 1.125% para el trabajador. Esta rama de aseguramiento permite que descontemos ausentismo y descontemos incapacidades. El Infonavit sigue siendo mi misma base de cálculo, lo que cambia aquí es la prima, que es el 5%, y solamente la paga el patrón. Bien, hasta aquí vimos, en este momento nosotros vimos cómo se calcula cada una de las cuotas. Podríamos también hacerlo, ya para no hacerlo de manera detallada, podemos hacer un resumen en una hoja de Excel, apoyándonos, podríamos hacerlo de esta manera. Y aquí concentramos nosotros las 10 ramas de aportaciones que hay que hacer para hacer los 10 cálculos, y de esta manera nosotros determinar, por ejemplo,
de manera mensual para el primer trabajador, aplicando los porcentajes a cada una de las ramas, tendríamos que pagar en total 950.39. Si dividimos cada una de la que le corresponde al patrón y la que le corresponde al trabajador, los importes a pagar serían de 889.63 para el patrón y para el trabajador 60.76. Y lo que comentábamos hace rato, al trabajador tendría yo que descontarle en su nómina esos 60.76. Obviamente el patrón los va a pagar de manera conjunta. Esas que corresponden al mes de marzo las debo yo de pagar a más tardar el 17 de abril. Pero para el siguiente mes, que es el mes de abril, antes notemos que en el caso del mes de marzo pues utilizamos 31 días de cotización. Para el mes de abril solamente vamos a utilizar 30 días, porque dependiendo de los días que tenga el mes. En ese mes de abril vamos a tener dos obligaciones. La primera es elaborar el cálculo mensual, tal como vimos en la anterior diapositiva, pero debido a que son 30 días, aquí me da una cantidad menor, me da 919.75. En el anterior era 950. El trabajador le corresponde 58.80 y al patrón 860.95. Sin embargo, como aquí abarca el bimestre marzo y abril, tendríamos que pagar además las cuotas bimestrales, que es la cuota de retiro, la cesantía y vejez y la cuota de Infonavit. Hacemos lo mismo, pero ya el cálculo no va a ser sobre 30 días, sino es sobre 61 días, porque abarca el mes de marzo y el mes de abril. Y de esta manera tenemos que el total de mis cuotas bimestrales es de 1078. Al patrón le corresponden 970.70 y al trabajador 107.59. Aumenta el total que tengo que pagar, porque aquí tengo que pagar 1078 de las cuotas bimestrales y 919 de las cuotas mensuales. En total va a ser 1998.04. Eso es también una otra forma de hacer los cálculos. Tenemos el caso del otro trabajador que tiene un salario mayor. Aquí tenemos los ejemplos. Pero para efectos, esto lo estamos haciendo el cálculo para 1 o 2 trabajadores. ¿Qué pasa cuando es mayor el número de trabajadores? Ahí es donde nosotros podemos auxiliarnos de otras herramientas, como es el SUA. En el SUA lo que tenemos que hacer nosotros es capturar los datos de todos mis trabajadores, los días que cotizaron, el salario base de cotización que tiene, y el SUA es una herramienta muy útil para elaborar todos estos cálculos. Entonces, hasta aquí tenemos nosotros cuál es la mecánica para el cálculo de las cuotas obrero-patronales.